Hola a todos, somos el equipo número 5 de Cátedra Vallejo. Mi nombre es Nicole Sandoval Candela. Todos tenemos en cuenta a nuestro más grande escritor y poeta peruano, César Vallejo. Una de las más altas cúspides de la literatura universal y expresión poética de este bello país. Pero, ¿alguna vez se han preguntado en qué pensó o se basó César Vallejo al escribir sus distintos poemas o novelas, entre una de ellas Más allá de la vida y la muerte? Si quieres resolver tus dudas, empecemos. Vallejo, denominado hijo predilecto del Perú, tuvo una infancia precaria, pero hizo buen uso de sus habilidades y talentos para formarse como un gran escritor. Fue el último hijo de Francisco Vallejo y María Mendoza, quienes dieron toda su energía para que estudie y desarrolle sus talentos. El vocabulario bíblico usado en alguna de sus obras confirma la disposición que tuvo en su infancia para iniciarse en el sacerdocio. Desde su infancia se formó con un carácter tenaz, creativo y muy humano, decidido a las múltiples necesidades económicas que agobiaban a su familia, llegando a transformar el pensamiento de toda una época. Su poesía refleja sus pensamientos y vivencias de toda esa época, así como también en los pensamientos refleja las vivencias que tenía en su infancia, donde resalta el amor familiar y todos los valores que le infundieron sus padres y hermanos en cada instante de su vida, y que le sirvieron de soporte para los momentos más difíciles. Aunque nació en un pueblo muy humilde de la sierra en 1892, donde su familia vivía con muchas limitaciones económicas, él siempre mantuvo presentes sus valores, demostrando su honestidad e integridad hasta lograr sus sueños como ser humano. Como lo recalca en su verso: voy sintiéndome revolucionario y revolucionario por experiencia vivida, más que por ideas aprendidas. Vallejo nunca olvidó su infancia, ni aquel lugar que lo vio nacer. En sus obras demuestra el profundo lazo que mantuvo siempre con Santiago de Chuco y con cada momento que vivió. Sus alegrías, sus penas, sus luchas, sus miedos, sus logros y fracasos que tuvo desde niño fueron la motivación de su poesía. Muchas gracias. Vallejo comienza su educación en la tierra natal Santiago de Chuco en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inició sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se graduó en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en la parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirán en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro de primer grado en la primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre los alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar sobre las cosas que veían a diario. Vallejo en Europa. Vallejo tuvo una observación un tanto lamentable en su viaje, porque observó que millones de latinoamericanos son excluidos en Europa, dando a conocer que a este continente le gustaba resaltar y sacar provecho a todo, a excepción de la zona de Madrid, donde tenían una mejor aceptación. A causa de esto es que Vallejo decide que su voz sea escuchada y que la gente se entere de la penosa percepción europea, al ignorar a los latinoamericanos simuladamente. Es obvio que la exclusión puede tener un impacto negativo en las personas. Por eso debemos aprender que todos somos iguales y que no hay necesidad de excluir a nadie, sin importar el lugar de origen. ¿Qué significado tiene la familia para César Vallejo? Para el poeta César Vallejo, su familia para él llegó a ser una gran inspiración para escribir algunas de sus obras.
como por ejemplo Los Pasos Lejanos, el cual allí él relata el inmenso amor que tenía hacia su familia, la cual le brindaba amor y atención incondicional. En el relato, más allá de la vida y la muerte, él tuvo con todo el dolor de su corazón que abandonar a su amada familia para buscar un porvenir mejor para ellos, demostrando así ser muy importante para él. Más allá de la vida y la muerte. Vallejo escribió este cuento en 1923, donde relata la llegada de un joven a su pueblo natal, quien es invadido por recuerdos de su infancia, donde también habría fallecido su madre. Al pasar el rato de su llegada de este joven, se le acerca una señora y le comenta que tiene toda la cara manchada de sangre, a lo que el joven decide obviar el comentario y pasar el incómodo momento. Este cuento es algo fantasmagórico en un mundo ilógico. ¿Por qué? Porque al llegar a la casa donde el joven había nacido, quien lo recibe es la madre con los brazos abiertos, ya que para la madre era el joven quien había fallecido, no ella. Entonces nos refleja la emoción y la incertidumbre de lo paranormal en este cuento de Vallejo. ¿Por qué el miedo destaca en la obra? Esto se debe a que el autor, de regreso a su tierra natal, es víctima de sucesos paranormales. En el cuento menciona que regresa para reunirse con su familia después de un buen tiempo. Vallejo se sentía melancólico tras la muerte de su madre, ya que no pudo estar con ella en sus últimos días. Es por eso que percibe el fantasma de su madre hablándole. Esto ocasiona que el poeta sienta temor al no poder comprender los hechos que pasaban. Por esta razón, empezó a relacionar los hechos fantásticos con la muerte y a vincular el sentimiento de los vivos con sus seres queridos que pertenecían al mundo de los muertos. Para Vallejo, la figura de la madre ha ocupado una imagen muy importante, como protectora, nutricia, unidad de vida y dadora de la misma. En este caso, la pérdida de la madre nos conlleva la culpa, la angustia y la tristeza, debido a que ha caído un pilar importante para nosotros, ya que al estar lejos de nuestra tierra natal y de nuestros seres queridos, nos imposibilita tener tiempo con ellos. Es por eso que dentro del cuento vemos que el autor hace alusión a los recuerdos del hogar y de la madre, recalcando la importancia de la misma dentro de nuestras vidas. El uso de estos recursos literarios ha hecho que se creara un tono de suspenso, pues Vallejo, haciendo uso de lo real y lo fantástico, captura a sus lectores entre el confuso devenir del protagonista, pues esto crea un ambiente de incertidumbre, hasta llegar a tal punto de hacernos dudar de la propia existencia del personaje, ya que nos hace creer que en realidad el que estaba muerto era él. Hablaremos de los cuentos y obras de César Vallejo en Lima. En Lima publicó sus dos primeros volúmenes de poesía, Los Heraldos Negros, en 1918, con poemas formalmente todavía modernistas, pero que al mismo tiempo representan el inicio de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce en 1922, obra que ya significa la creación de un lenguaje poético, muy personal que coincide con el auge de las vanguardias a nivel mundial. En 1923 entregó a la prensa su primera obra narrativa, Escales, una colección de gráficos e historias, algunas de las cuales ya eran vanguardistas. En el mismo año se fue a Europa, para no volver nunca a su tierra natal. Vivió en París hasta su muerte, con unas breves estancias en Madrid y otras ciudades europeas, por las que pasó. Se ganaba la vida con el periodismo, complementando con actividades de traducción y docencia. En la última etapa de su vida no publicó ningún volumen de poesía, aunque escribió varios poemas que iban a aparecer póstumamente. Tuncasteno, Madrid 1931, el libro de crónicas Rusia de 1931. También fue por esta época cuando escribió su historia más famosa, Acoyunque, publicada años después de su muerte. Gracias. Dentro de mi localidad, que es Cercado de Lima, tiene mucha historia, ¿ya? No solamente mucha historia, sino que también ha sido
la cumbre de muchos mitos y muchas leyendas, porque es la capital justamente del Perú, ¿correcto? Es la verdad a medias, ¿vale? Eso es un mito, digamos, ¿no? Por ejemplo, ese mito también que todo el mundo lo dice a los niños, comúnmente, no sé si alguna vez se lo habrán dicho, Melanie, pero es que se te sale el diente, vamos a ponerlo debajo de la almohada del lado de los dientes. Va a venir y te va a dejar una monedita, ¿no? O te va a dejar un regalo o una sorpresa. Eso también es un mito, porque eso no es verdad. Sin embargo, lo hacemos parecer como si fuese una verdad, ¿correcto? Eso se traduciría básicamente como un mito, ¿correcto? Y una leyenda es aquellas proporciones que te da justamente lo que es la historia, la misma historia. Como por ejemplo una de ellas, el tema de la casa Matucita, que es muy conocida y muy sonada realmente justamente aquí en Cercado de Lima, ¿no? No sé si alguna vez habrás oído justamente de ella, pero decían que eso estaba... bueno, hay varias casas Matucitas, no hay una sola realmente, ¿no? Pero la que más prevalece, o la que más ha tenido mucha acogida, ha sido la que está en la avenida de Garcilaso de la Vega, con España, ¿no? Esa es la casa, la raíz de donde sale justamente la casa Matucita. Después, en muchos otros lugares imitaban cosas, y ahí nace un mito también acerca de la casa Matucita. De una leyenda empieza a distorsionarse, ¿no?, la información conforme va pasando el tiempo y las generaciones también a la vez. ¿Crees que es buena idea difundir estos mitos o leyendas de generación en generación o no? ¿Crees que aporta algo a las personas cuando se les cuenta esto? Mito, creo que no es lo real. Y lo real uno creo que siempre tiene que de alguna manera desechar, ¿no? La historia es una, las leyendas, las leyendas urbanas, las leyendas de tu localidad, las leyendas, en este caso, inclusive de fuera, yo creo que siempre tienen que mantenerse tal cual, y debe contarse tal cual. Pero en muchas ocasiones se distorsionan. Y yo sí creo que deberían desmentirse, digamos, este tipo de cosas dentro de la historia, ¿no? Porque te desinforman al final. Todas las personas nos sentimos devastados al perder a una madre. Por ese vacío que se siente al perder al ser humano que uno más ama en la vida. Vallejo refleja a través de sus emociones todo lo que le ocasiona la pérdida de su madre, ya que Vallejo desde pequeño sintió el calor de madre y ese amor incondicional que se tenían mutuamente. Es ahí donde Vallejo se inspira en escribir la mayoría de sus poemas, libros y obras. También va dirigido para las personas que han perdido a su madre por el COVID o por cualquier enfermedad, para darles así un apoyo moral y puedan lidiar con este sufrimiento ante la pérdida de una madre. Ahora es momento de que nos des tu opinión. ¿Qué tanto conoces acerca de la obra de este gran poeta César Vallejo?